Muy buenas noches, bendiciones para todos. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro taller Palabras que Construyen. Primero, para iniciar, queremos que por favor ustedes nos escriban de dónde nos están viendo, qué país, qué ciudad, para también poder emitir un saludo especial y saber que están atentos a esta segunda parte tan interesante que el doctor Pepe Saucedo también va a compartirnos en este día. Primero que todo, para todos, para toda la comunidad y la familia de la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios, un saludo muy fraterno, muy especial, y queremos que nos coloquen allí sus nombres y poder saber que están conectados con nosotros en esto que nos conduce a mejorar cada vez más nuestro nivel académico y nuestro nivel también teológico. Gracias. Podemos saludar hoy a Freddy Álvarez de Guatemala, podemos saludar también a nuestra decana, la hermana Dona Bustos de la Ciudad de México. Gracias por estar ahí. Y así se van sumando cada vez más. Nuestra hermana Betty de Saucedo también, de Coahuila, México. Qué gozo saludarles, de verdad, con mucho cariño. Y José Gustavo también, bienvenido de la ciudad de Tamaulipas. Bienvenidos. Muy bien. Mientras usted se va sumando, dele compartir a este link, por favor, para también presentar a los invitados que tenemos en esta noche. Bien, quiero presentarles también en esta noche a nuestro rector, el hermano David Hunt, quien se va a dirigir con nosotros y va a compartir unas palabras en este momento. Bienvenido. Saludos, qué gusto, hermana Sorangi, estar aquí presente con todos ustedes y anticipar la presentación de nuestro hermano, como lo conocemos, el hermano Pepe Saucedo, muy querido, y realmente sigo admirado del ministerio de nuestro hermano. Este ministerio de escribir y preparar a otros escritores es algo que también tengo en mi propio corazón, y estamos pidiendo que el Señor nos ayude, igual como el hermano Pepe, a seguir preparándonos a nosotros mismos y a otros también. Entonces realmente me bendice poder patrocinar este evento y estar aquí juntos. Gloria a Dios por eso, hermano David. Muchísimas gracias. ¿Y cómo piensa usted que tenemos una comunidad de facultenses aquí grande? ¿Cuántas personas se imagina? Llevamos 38 conectados en el momento, va aumentando cada vez, pero mándeles un saludo, querido y estimado rector, a toda la comunidad de la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios en América Latina. Los aprecio a cada uno, estimados hermanos. Ustedes forman parte de una gran familia educativa que hemos estado trabajando aquí ya por años, algunos como maestros, otros como estudiantes, y juntos estamos teniendo una gran influencia sobre todos los niveles educativos en América Latina. Qué bella plataforma para compartir todo eso. Entonces les bendigo en el nombre de Jesucristo, hermanos. Amén, gracias, gracias, hermano David. Vamos a presentar también a nuestro coordinador de módulos en esta noche. Tenemos a nuestro hermano Max Rivera. Bienvenido, hermano Max. Muchas gracias, Orangi. Bendiciones. Un saludo para toda la comunidad aquí que está conectada. Vamos ahora con 45 conectados y va creciendo cada minuto. Muy bien, es un gusto saludar a cada uno de ustedes, estimados hermanos y hermanas. Gracias por venir a este conversatorio y también clase al mismo tiempo. La idea de facultad en todo esto es que podamos proveer herramientas para mejorar nuestros ministerios, en este caso el ministerio de escribir. Así que agradecemos mucho a nuestro hermano Pepe, que ya en unos momentos compartirá, por estar ayudándonos a cómo escribir. La idea es escribir libros para efecto de que edifiquen al pueblo de Dios. Eventualmente estaremos tratando otros temas, como plantación de iglesias, temas de liderazgo, temas de cómo ministrar a estudiantes universitarios y así diferentes tópicos. Bueno, muchas bendiciones y seguiremos hablando otro momento. Bueno, muy bien. Y también vamos a presentar a nuestro invitado para darle la bienvenida, nuestro hermano
Pepe Saucedo. Bienvenido, hermano Pepe, salúdenos a todos. Un gran honor saludarlos, estimado rector David Eugenio Hunt. Es una bendición compartir este tiempo de vida y de academia con ustedes, con esta gran comunidad de investigadora de la Facultad de Teología en todas partes en el continente. Gracias, amado Max, también por todo este apoyo y toda esta proyección que le estás dando a la Facultad de Teología, haciendo gran equipo con nuestro rector. Y gracias a la licenciada Sorangi también por todo su apoyo técnico, administrativo y bastante respaldo moral que nos brindas. Gracias también a nuestros amigos Debbie, los hermanos Cadwell, Dana, Bustos y Jorge López. Muchas gracias a toda la comunidad, el staff administrativo de la Facultad de Teología. Estamos ahora entrando en esta segunda parte de este taller que se llama Palabras que Construyen. Y si nos permiten, pues vamos a tratar ahora unos temas importantes. Vamos a abordar otros 3 aspectos de la redacción y al final vamos a introducir un tema también importante que vamos a remarcar sobre la revisión de los textos al final. Entonces, a la hora que digan, estamos listos para arrancar. Gracias, gracias, hermano Pepe. Pues bueno, entonces vamos a dejarle allí para que usted también pueda presentar su tema y esperamos que todos estén muy atentos a lo que el hermano Pepe nos va a explicar. Podemos hacer preguntas, comentarios ahí listos también en la parte de publicación y podemos estar pendiente para al final dar un curso también, darle curso a sus opiniones, darle curso a sus comentarios, van a aparecer también en la parte inferior de la pantalla, pero lo importante es que sea dinámica esta conferencia también y podamos resolver y despejar algunas dudas. Entonces, bueno, bendiciones, hermano Pepe, también aquí estaremos atentos. Gracias, hermano David Han, gracias, hermano Max, por también sus palabras y al final nos vamos a volver a encontrar todos también para hacer el cierre de esta conferencia. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, mi hermano Pepe, con todo gusto va a continuar. Gracias. Saludamos a toda la comunidad académica e investigadora de la Facultad de Teología, desde norte, centro y hasta Sudamérica. Nos estamos ahora reuniendo para compartir este tiempo de reflexión en lo que es la importancia de escribir. En la primera parte, la sesión anterior, hablamos sobre la importancia de producir textos académicos y textos para publicar, no solamente para cumplir una asignatura con una monografía, una tesis, sino con la idea de producir textos publicables que edifiquen al pueblo de Dios, que engrandezcan la obra del reino y que consoliden también el trabajo pastoral, magisterial, evangelístico que realizamos como predicadores y expositores de la palabra de Dios. La ocasión anterior hablamos de la importancia de aprender a hacer oraciones completas, elaborar párrafos de por lo menos 3 oraciones, aprender a emplear bien las palabras enlace y los elementos conectores para darle consistencia, darle congruencia y darle sentido a las expresiones de las ideas que nosotros intentamos comunicar. La idea siempre es escribir de manera simple, de manera disciplinada, con inspiración o sin inspiración, con motivación o sin motivación, hacer de la redacción un hábito mediante la repetición disciplinada y constante de este ejercicio, a través del cual nosotros vamos a ser bendecidos y también vamos a bendecir a mucha gente. Siempre nosotros estamos trabajando ahora con una temática que tenemos 3 conceptos. Primero vamos a tratar el tema de la selección de las formas en el desarrollo de las ideas. Después vamos a hablar de selección de los tipos de texto. Y en tercer lugar vamos a hablar de la integración del paralelismo en nuestros
textos. Vamos a tener al final también alguna recomendación para las revisiones. Hablamos de elementos que necesitamos tener para poder aplicar los conceptos que en este momento vamos a contemplar. Lo primero es que para este momento nosotros, pues lógicamente ya tenemos una idea rectora, la idea que vamos a desarrollar, la tesis, el concepto que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra investigación. Después tenemos el bosquejo, que el bosquejo sería las ideas subsidiarias. Y también ya para este momento tenemos nosotros un borrador, es decir, un escrito sin pulir, o tenemos ya un avance del escrito. Son los elementos con los que nosotros vamos a trabajar y desde este momento nosotros tenemos que decir que no existe la demasía en la insistencia sobre la importancia de escribir. Hay que escribir sin preocuparse tanto en la redacción ortodoxa. Se han de producir textos siempre, verter ideas, soltar los conceptos, liberar la pluma, generar oraciones y párrafos. Primero escribir y escribir y escribir, sin preocuparse si estamos escribiendo bien o mal. Ya después vamos a hacer la revisión, vamos a repensar y vamos a reconstruir si es necesario. Pero lo más importante es que aprendamos a escribir. No aprende a escribir documentos precisos quien no aplica la disciplina de escribir, de redactar. El que tiene miedo a equivocarse o se detiene por la preocupación de que no domina la redacción formal puede bloquearse en el trabajo de la consignación de las ideas. Tenemos que saber que equivocarse en la redacción y en la consignación de ideas de la investigación no es malo, no es tan malo como se piensa, no es tan fatal, porque para eso al final vamos a aplicar ejercicios de corrección, edición y depuración de textos. Es decir, estamos hablando de la importancia de escribir, que quiere decir producir textos siempre. La idea es que generalmente nosotros cuando estudiamos, vamos a decir en un módulo de la facultad, de la maestría, casi siempre lo que uno piensa es salir y descansar un tiempo, no escribir, solo leer y dejar la monografía para más adelante. Pero las personas que quieren escribir y que quieren publicar y que quieren hacer investigaciones más serias, tienen que producir textos siempre. La idea es producir, aunque sea un párrafo diario, pero siempre estar produciendo textos, anotar una idea, un pensamiento, una nota importante de algo que leímos en un libro, un dato crítico, pero siempre estar produciendo textos. Y sobre los textos que nosotros leemos, hay que verter ideas sin temor. A veces nosotros vamos a estar escribiendo después de haber leído un libro y cuando estamos escribiendo, a veces se nos vienen más ideas, hay que escribirlas. A veces estamos apenas acostándonos para dormir y de pronto se nos viene una idea, hay que levantarnos a escribirla, a redactarla y a veces también platicando con algunas personas, sobre todo conocedoras de las materias que nos interesan. Nosotros vamos a tomar ideas de ellas o escuchando conferencias, clases magistrales, sermones. Se nos van a venir ideas y hay que consignarlas. Siempre estar vertiendo ideas, convirtiéndolas en textos. Y en ese momento nosotros hay que tratar de escribir lo más que se pueda, pensar en qué contiene la idea, en cuál es el alcance de la idea, en qué consecuencias puede tener la aplicación de la idea. Estar escribiendo sin pensar si escribimos bien o mal. Equivocarse va a ser parte del proceso, pero tenemos que desarrollar la disciplina de escribir, que es lo más esencial para trabajar nosotros como publicadores de las ideas y de los documentos, las investigaciones que Dios nos da. Vamos a entrar al primer punto, que es la forma de desarrollo de las ideas. Cuando nosotros tenemos ya una investigación, tenemos ya datos, incluso puede ser que ya hayamos consignado las ideas en un documento, entonces nosotros podemos tomar decisiones en cuanto a la forma más conveniente de presentar las ideas que tenemos en los textos. Esto siempre de acuerdo a los propósitos que nosotros
nos hemos ya establecido. Y sobre esto tenemos dos formas principales. A una le llamamos desarrollo cronológico y el otro se llama desarrollo conceptual. En este caso, cuando hablamos del desarrollo cronológico, estamos hablando de una secuencia ubicando todos los conceptos y las ideas en una línea temporal. Entonces, cuando nosotros pensamos en el desarrollo cronológico, podemos pensar, por ejemplo, una historia, una narración, y el orden de las acciones se determina en ella por la ubicación en el tiempo. ¿Cómo se dio? ¿Cuándo se dio? ¿En qué momento evolucionó? ¿Cuál alcance tuvo? Y finalmente las aplicaciones que puede tener. Las acciones en el desarrollo cronológico tienen interés o importancia por sí mismas. Son acciones que son interesantes, que tienen un contenido o que simplemente el hecho de narrarlos, los hechos deja lecciones al lector. Cuando nosotros hablamos de un desarrollo cronológico, los conectores van a ser estrictamente temporales. Es decir, se conecta a través de palabras enlace como luego, más adelante, al inicio, después de esto, posteriormente, antes, con el tiempo, años más tarde. Siempre vamos a remarcar el factor temporal. En la Biblia, por ejemplo, nosotros tenemos desarrollos cronológicos, como por ejemplo la batalla de David con Goliat, pues es una batalla que por sí mismo es muy interesante. Los detalles de la historia que se narran dicen cómo el padre envió a David, por ejemplo, a llevar un lonche, una comida a sus hermanos, ya estando allí, es decir, después de haber llegado y hablar con sus hermanos y entregar el paquete que había enviado el padre, se presenta el fiero Goliat allí, David lo contempla, después oye el desafío que hace, entonces David se molesta y se envalentona y desea pelear con él, entonces sigue el anuncio de la recompensa del rey y luego David platica con el rey y entonces se le autoriza que venga a pelear con Goliat y entonces se desarrolla la batalla. Es un desarrollo cronológico donde se van contando las instancias, los procesos, las etapas y los hechos de manera sucesiva. Tenemos también otra forma de desarrollo, que es el desarrollo conceptual. Y en el desarrollo conceptual, el orden de las acciones se determina no por la sucesión de eventos o de acontecimientos o de hechos, sino por el impacto que cierto acontecimiento produjo en el tiempo. En este caso, las acciones son importantes por las consecuencias o los efectos que provocan en otros ámbitos, y en el caso de un desarrollo conceptual, en vez de usar elementos temporales continuamente, que sí se pueden usar, pero los elementos conectivos, además de temporales, más que nada son causales. Se habla de elementos enlace como a raíz de esto, ello dio lugar, por esta razón, en consecuencia, y nosotros tenemos entonces un desarrollo no basado tanto en los elementos históricos del caso, sino en las circunstancias o las lecciones que podemos tomar de ese evento o acontecimiento. El caso, por ejemplo, nosotros tenemos en la Biblia el Evangelio de Juan en el capítulo 3, cuando aparece la narración del encuentro de Nicodemo con Jesús. En este caso no se dan elementos temporales, solamente se nos dice que fue de noche, pero no se habla de elementos geográficos específicos, no se dice dónde fue, en casa de quién, qué personajes intervinieron o los acompañaban. No se habla tampoco del día ni del año, porque lo que más importa en esa narración es el factor conceptual. Entonces, igual no se le da seguimiento a la historia, pero aunque no hay fecha, no hay geografía de este encuentro, se sacan conceptos teológicos sumamente importantes, como el concepto de la regeneración o del nacer de nuevo, que se habla de nacer de nuevo varias veces, nacer del agua, nacer del espíritu, y
desarrolla el apóstol Juan, el anciano, en esta narrativa, lo importante que es el nuevo nacimiento enseñado por el Señor Jesucristo a un rabino principal de la época, de los judíos, y entonces después viene el comentario ya a partir del versículo 13 del autor del Evangelio, en donde hace aplicaciones importantísimas de la supremacía de Cristo sobre la rabínica judía, en el sentido de que Cristo es celestial, descendió del cielo, subió al cielo, y es el que otorgó la salvación, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y Juan 3:16, todas las aplicaciones que saca a partir de ese encuentro en el que no se narra el hecho de manera cronológica, sino más bien de manera conceptual. Tenemos un ejercicio que podemos hacer aquí, en este caso, con la persona de Martín Lutero y algunos datos que tenemos. Vamos a decir que en la investigación nosotros tomamos algunos datos importantes. Por ejemplo, el nombre de él, Martín Lutero, allí habla de su temporalidad. Nació en 1483, murió en 1546. En su carrera religiosa fue un monje agustino, teólogo, filósofo, reformador. Tenemos también su obra principal, que es la Reforma Protestante, que generalmente se ubica en octubre de 1517. La trascendencia de su obra, según los autores, que de su reforma se derivan denominaciones protestantes y evangélicas. Su principal fuente doctrinaria, la Biblia, y principalmente la epístola a los romanos. Las principales influencias teológicas, como Juan Hus y Erasmo de Rotterdam. Y en cuanto a su familia, pues podemos encontrar en los libros de historia que su esposa se llamaba Catalina de Bora y que con ella tuvo 6 hijos. Entonces, ¿cómo sería el desarrollo cronológico que hagamos con estos datos, ya incluyendo los elementos conectores? Pues los ubicaríamos de manera sucesiva en el tiempo. Por ejemplo, una descripción así sería: Martín Lutero nació en Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483. Fue un teólogo, filósofo y fraile católico agustino. Es el iniciador e impulsor de la Reforma Protestante. Entre sus principales influencias se cuenta a Juan Hus y Erasmo de Rotterdam. Su fuente primaria de inspiración fue la epístola de Pablo a los Romanos, con la tesis de la justificación por la fe sin las obras de la ley. En 1517, siendo ya profesor de teología, Lutero publicó 95 tesis en las que exponía y refutaba doctrinas y prácticas aberrantes de la Iglesia romana. A comienzos de 1521 fue convocado por los magistrados del catolicismo y expulsado por negarse a abjurar de su tesis en una dieta imperial ante el emperador Carlos V en Worms. Durante muchos años permaneció célibe, mantuvo el voto de abstinencia de su juramento como monje agustino. Después contrajo matrimonio con Catalina de Bora, la cual había renunciado a sus votos de monja también, y con ella tuvo 6 hijos. Dejando un ingente legado, falleció el 18 de febrero de 1546 en Eisleben, Alemania. Sepultaron sus restos en la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, Alemania. Las enseñanzas de Lutero generaron la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo, de la cual se derivan gran parte de las denominaciones evangélicas actuales. Trascendió su obra más allá de lo que jamás imaginó, y en el universo evangélico se celebra el 31 de octubre, el aniversario de la Reforma Protestante. Es decir, si ustedes se fijan, si vamos 2 filminas atrás, lo que hicimos fue, con los datos que tenemos ahí de la investigación, empezamos a formar oraciones y a conectarlas para conformar párrafos, siguiendo una sucesión en el tiempo desde su nacimiento y terminando hasta su muerte. Entonces, más adelante vemos allí unas fechas importantes en el desarrollo cronológico de Lutero. Pero ahora vamos a ver cómo sería la aplicación de la forma de desarrollo conceptual de Lutero. Y entonces nosotros vamos a seleccionar allí algunos aspectos importantes que vamos a destacar, porque lo más importante en el desarrollo conceptual es
enfatizar o destacar impactos, contundencias, influencias, modelos. Entonces vamos a hablar en este caso del impacto doctrinal, la inspiración bíblica y la influencia teológica que trabajaron en el interior de Lutero para producir en él al reformador. Entonces, ¿qué haríamos ahora? Nosotros vamos a hacer un texto de desarrollo conceptual sobre Lutero. Vamos a empezar, en vez de empezar con el nacimiento y seguir con su formación agustina, vamos a destacar algo de él importante. Veamos aquí cómo comenzamos. Dice, apodado el roble de Sajonia por la inquebrantable postura que mantuvo en cuanto a sus convicciones bíblicas, a pesar de las presiones de la curia romana, Martín Lutero es el iniciador e impulsor de la Reforma protestante, de la cual se derivan prácticamente la totalidad de las denominaciones evangélicas. Su principal fuente de inspiración fue la Biblia, específicamente la epístola de Pablo a los romanos, con su tesis de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Como consecuencia de un encuentro con la verdad divina, detonó una experiencia que llenó de luz el alma del fraile agustino y lo impulsó a transformar su púlpito y su cátedra para iluminar las almas de la Grey y sus estudiantes, aunque esto implicara colocarse en la mira de la rabiosa élite del magisterio eclesiástico. Sus influencias teológicas más sobresalientes fueron Juan Hus y Erasmo de Rotterdam. Con el primero tomó el ejemplo de valentía y arrojo por arriesgar la vida por la verdad de Jesucristo. El segundo le aportó conocimientos de mayor nivel en cuanto al sistema de hacer teología y exégesis. De ambos modelos se enriqueció, pero al final estableció su propio paradigma de ministerio, reflejado en la predicación, la enseñanza, en el púlpito, la cátedra y la escritura. Entonces, si ustedes notan allí, el desarrollo conceptual no toma tanto en cuenta los acontecimientos de manera sucesiva, sino más bien las aportaciones que hace y el impacto que ciertas acciones, que cierta formación produjo primero en su vida y después en otras personas. Y entonces nosotros vamos a ver allí, en la filmina que sigue, la diferencia clave entre las formas de desarrollo cronológico y conceptual. Cuando uno va a consignar una investigación y se va a ir por el lado del desarrollo cronológico, lo más importante es procurar la precisión en el desarrollo de las acciones sucesivas, hacer una investigación bien clara, bien precisa y que sea lógicamente una investigación que valga la pena y que por sí misma tenga un peso específico y un interés para el auditorio o para los receptores del documento que vamos a producir. En este caso, la exposición cronológica busca la exactitud en la historia, busca la narrativa concreta, exacta. Estamos hablando de datos duros, de conocimiento fidedigno basado en la investigación, y en este caso se procura la transmisión puntual de los hechos. Es decir, si estamos hablando de una vida, una persona, una biografía, cuándo nació, cómo creció, cómo se formó, qué estudió, cuáles fueron sus principales influencias y después cómo se desarrolló, cómo evolucionó y cómo terminó. Si estamos hablando de una idea, de una investigación histórica de una institución, pues igual vamos a buscar su origen, sus etapas, su desarrollo, su evolución y finalmente su desenlace. Pero tienen que ser datos bien precisos, de manera que la gente que busque precisión, datos duros, concretos, encuentre ahí lo que está buscando. Estamos hablando de escribir para mentes muy lineales, muy coherentes y que buscan mucho la exactitud y la consistencia. En el desarrollo conceptual se procura más la contundencia en la exposición de las ideas o acciones. En este caso buscamos en la investigación acontecimientos, datos, anécdotas, circunstancias, detalles, personas, influencias y que producen impacto o que bien se constituyan en modelos o paradigmas o ejemplos. Pueden ser positivos y pueden ser negativos, lo que afectó a una persona o lo que ayudó a una persona que nos interesa para hacer una biografía, siempre que resulten aleccionadores. Y finalmente, en esta parte del desarrollo conceptual,
se busca la inspiración para cuando se persigue un bien y también se puede perseguir la advertencia cuando se anuncia sobre las acciones que constituyeron un error o que produjeron consecuencias funestas o negativas. Entonces nosotros tenemos aquí ahora esta gran diferencia. Ahora vamos a la segunda temática, que es los tipos de texto. Porque ya decidimos que va a ser conceptual o que va a ser cronológico nuestro desarrollo. Pero ahora, en el interior de los textos, en los párrafos o en las exposiciones, la argumentación, los capítulos, tenemos también la oportunidad de escoger el tipo de texto que más acomode a nuestros escritos. Y entonces nosotros tenemos dos principales. Uno es el texto fluido, el otro es el texto combinado, y el tercero sería un híbrido, una combinación de lo fluido con lo destacado. Nosotros tenemos entonces ahora textos importantes. Vamos a hacer allí en cada uno de los párrafos se puede seleccionar el tipo de redacción más conveniente para exponer las ideas. Entonces vamos a escoger en este párrafo qué parte de aquí está bien así como un texto fluido, o qué partes de este párrafo se pueden destacar y se pueden poner en renglones distintos para nosotros hacer así un texto destacado e intercalar en nuestros documentos textos destacados y textos fluidos. ¿Qué nos puede ayudar aquí para decidir un texto, hacerlo destacado, otro hacerlo fluido, otro hacerlo combinado? Básicamente va a ser el estilo del autor, las preferencias que tenga el autor, de si quiere escribir de manera corrida o si quiere hacer algún destacado. Lo que le parezca más estético al autor o a la autora y lo que tenga también como más funcional va a ser lo que le ayude a tomar la decisión. Cuando decimos textos fluidos, ¿a qué nos referimos? Pues los textos fluidos es lo que escribe uno continuamente en redacción formal, de oraciones consecutivas que se escriben completas y sin interrupción. Y generalmente el texto fluido produce oraciones y la conjunción de las oraciones fluidas produce párrafos. Los textos destacados, en cambio, se redactan en oraciones separadas. Pueden ser oraciones que no conformen párrafos porque precisamente para la intención del autor y sus propósitos conviene que se destaquen como oraciones separadas y entonces las convertimos en un texto destacado. También puede ser que se destaquen conceptos o ideas y la forma de hacerlo es pasando renglón, no hacerlo seguido y ese pase renglón hace destacar ese texto. Nosotros vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos algunos nombres de discípulos de Pablo. En un texto fluido, la redacción sería así: ejerció Saulo mentoría de lujo, con resultados contundentes, ilustres ministros, crecientes iglesias y colosales líderes se cuentan entre los discípulos que formó el apóstol de los gentiles. Nombres destacados de su emporio que muestran la eficiencia paulina son los de las congregaciones de los tesalonicenses, corintios y efesios, y los fieles Timoteo, Tito y Filemón. Trascendió la doctrina y el modelo de León de Tarso a través de la formación de obreros aptos para sostener e impulsar a la iglesia de la segunda mitad del primer siglo. Entonces ahí es un texto fluido, es decir, no hay nada destacado, todo está en oraciones con redacción formal, punto y seguido, siguiente oración pegada, y se conformó entonces un párrafo con estos datos de los discípulos de Pablo. Pero ahora vamos a ver entonces en la siguiente filmina que tenemos en un texto fluido oraciones consecutivas que forman párrafos, pero ahora entonces vamos a hacer con los mismos datos que teníamos allá, ahora vamos a hacer un texto destacado. Entonces vamos adelante, allí donde dice texto destacado, 2 filmes más adelante, por favor, uno más, ahí está. Son los mismos datos de arriba, pero nos interesa destacar
algunos conceptos. Por ejemplo, dice, entre los beneficiarios de la mentoría de Saulo de Tarso se cuentan ministros ilustres y congregaciones que sostuvieron e impulsaron el avance de la iglesia en la segunda mitad del primer siglo. Y entonces ya 2 puntos destacamos. Líderes formados por Saulo, 2 puntos. Timoteo, Tito y Filemón. En el texto fluido era Timoteo, Tito y Filemón. Pero ahora ya no, ahora ya decimos 2 puntos, Timoteo, Tito y Filemón. Y luego después, donde dice congregaciones fundadas por Saulo, 2 puntos. Y entonces ahí aparece iglesia de los tesalonicenses, iglesia de los corintios, iglesia de los efesios. Aquí entonces destacamos también el conjunto de iglesias que antes habíamos citado, en donde decíamos están las iglesias de los tesalonicenses, la de los corintios y la de los efesios. Entonces, en vez de ponerlo todo lineal en un párrafo de redacción fluida, lo destacamos y de esa manera entonces, pues le damos otra vista al texto. Es muy importante. Es importante que si en el destacado cada renglón no constituye una oración, no puntual, no ponerle un punto. Algunas personas hacen Timoteo punto, Tito punto, Filemón punto. Pero como estos no son oraciones completas, entonces generalmente no se les pone ninguna señal. Hay algunos textos también así, eso tiene que ver muchas veces con la cuestión editorial, que le ponen coma, Timoteo, Tito, Filemón, punto al final, o algunos ponen iglesia de los tesalonicenses, punto y coma, y así sucesivamente. En el caso de la editorial en la que nosotros trabajamos, se ponen los textos así, sin puntuación, y entonces se respeta la idea de que si no es una oración, no se pone un texto. Destacar textos así ayuda bastante. Primero, es mejor que subrayar. Cuando se dice en la redacción formal que si vamos a hacer, por ejemplo, manuales de trabajo, sí es importante subrayar o destacar con comillas o negritas o mayúsculas. Pero si es una redacción formal y es un libro, generalmente se dice que uno no debe subrayar. Tampoco debe violentar la regla de las mayúsculas, como poner palabras completas en mayúsculas o poner, cuando también tiene que ver con cuestiones editoriales, cuando se refiere a Dios como su o sus o él, refiriéndose a partes donde generalmente no se pone mayúscula. Allí algunos lo usan por estilo y cuestión editorial, pero generalmente no es correcto gramaticalmente. Ahora, es mejor destacar que subrayar con negritas o itálicas dentro del texto fluido, porque se dice que el lector intelectual, sobre todo el lector moderno, al que muchos de nuestros escritos van dirigidos, no le gusta ser manipulado y toma estos énfasis innecesarios como un intento de manipulación. Entonces, cuando nosotros destacamos, como en el otro que era texto fluido, el que era Timoteo, Tito y Filemón, o iglesia de los tesalonicenses, los corintios, y los efesios, aquí al destacar Timoteo en un renglón, Tito en un renglón, Filemón en un renglón, iglesia de los tesalonicenses, un renglón, y así sucesivamente, le damos una variación al texto. Esta variación a la vez, si se usan viñetas, le puede dar estética también al texto. Y también además al lector le hace descansar su vista y el cerebro también, de estar leyendo textos fluidos y consecutivos, a estar con estos pasos y estas pausas, le da un descanso. Y además, pues le estamos dando, al destacarlo, un énfasis, al aislarlo de la redacción de estos nombres dentro de un párrafo consecutivo, pues les estamos aislando y así los destacamos. Entonces tenemos la importancia de escoger textos fluidos o destacados. Y luego también tenemos un ejemplo de cómo sería un texto combinado, es decir, de los mismos datos que tenemos arriba, ahora podemos hacer un texto combinado, es decir, un texto que combina lo fluido, lo destacado. Por ejemplo, en la introducción aquí dice, entre los beneficiarios de la mentoría de Saulo de Tarso
se cuentan ministros ilustres y líderes que sostuvieron e impulsaron el avance de la iglesia en la segunda mitad del primer siglo. Tenemos a Timoteo, Tito, Filemón. Y luego ya le ponemos una redacción allí fluida otra vez. Estos son solo los nombres más destacados de su emporio, con los cuales queda demostrada la eficiencia paulina. Trascendió la doctrina y el modelo del León de Tarso a través de la formación de ministros y siervos del Señor aptos para toda buena obra. Y una aplicación. Harán bien los líderes que ejerzan la mentoría sobre sus consiervos para garantizar la provisión de embajadores del reino en la siguiente generación. Entonces aquí tenemos ya primero un texto fluido, después tenemos un texto destacado y aquí tenemos un texto combinado. Esto será muy importante incluirlo y hacer una variación en los tipos de texto. En los tipos de texto destacado se dan listados separados y se destacan también las ideas clave. Vamos ahora a la tercera parte de la temática de esta conferencia, que es la integración del paralelismo en los textos fluidos y destacados. O sea, ya que escogimos, vamos a tener un documento variado, con un desarrollo conceptual quizá, o con desarrollo cronológico. Vamos a tener un texto variado con partes del texto fluido, que debe ser la gran mayoría, pero que tengamos de pronto algunas partes importantes de texto destacado. Y entonces, dentro de la redacción formal, tanto en textos de fluidos como destacados, es importante el concepto que se llama la integración del paralelismo. Es decir, ya que tenemos nosotros el trabajo hecho, el trabajo terminado, vamos a revisar los listados en los textos destacados y vamos a revisar los párrafos en los textos fluidos para identificar la presencia o la ausencia de formas paralelas de expresión en la escritura. Es decir, ¿qué vamos a buscar aquí? Vamos a procurar que el lector perciba orden, flujo natural del pensamiento y también el factor logicidad en el desarrollo de las ideas. Vamos a lograr con esto que prevalezca la armonía en la presentación de los conceptos y las ideas. Y aquí hay una parte importante que se llama la uniformidad y el equilibrio. Para esto nos ayuda el paralelismo. Son metas que tenemos en la integración del paralelismo. Desarrollo lógico del documento, elegancia en el escrito, se logran a través del paralelismo. Y en este sentido, ¿cómo lo hacemos? Se ha de cuidar el orden en que se redactan los puntos principales y las subdivisiones de cada capítulo. Y en este caso, las expresiones capitales deben tener estructura similar y los elementos gramaticales de ellas han de guardar el mismo patrón, de modo que se note que fueron elaborados por una mente con pensamiento lineal y coherente. Esto además va a ayudar a facilitar la memorización, ya sea un sermón, una conferencia, un escrito. Cuando se redacta con elementos de paralelismo, también facilita la memorización de ideas cabezales sobre todo y facilita al que está exponiendo su trabajo. Un texto sin paralelismo en sus capítulos, subdivisiones y textos destacados evidencia una mente desordenada. Entonces ahí tenemos que buscar la hilación en las expresiones y esta no se logra y resulta más complicada la memorización y menos sencillo el desarrollo cuando no hay paralelismo. Entonces, si una oración gramatical, cabezal, empieza con un artículo, otra con un verbo y una más con un sustantivo, se restará elegancia y orden al escrito. En cambio, cuando escribimos con el paralelismo, se aporta armonía y ornato al texto en la expresión, la presentación y el desarrollo de las ideas. Se logran tres aspectos importantes. Vamos más adelante, por favor, en la presentación con el paralelismo. Lo primero es, se logra orden. Lo segundo, se adquiere uniformidad. Y lo tercero, prevalece la
armonía a través del uso de los paralelismos en los textos. Vamos a hacer algunos ejercicios allí que ustedes pueden seguir. Por ejemplo, en algún escrito, un sermón, venían estos dos puntos. Decía, el pueblo de Israel es bendecido como simiente natural de Abraham. El segundo punto decía, también la iglesia, porque es simiente espiritual de Abraham, alcanza bendición. Entonces, las dos ideas están claras, no hay problema, pero la diferencia con el paralelismo sí es notable. Por ejemplo, ahí viene enseguida y dice, en Abraham, Israel es bendecido como simiente natural. El segundo punto, en Abraham, la iglesia es bendecida como simiente espiritual. Entonces, son las mismas ideas de arriba, pero arriba no hay paralelismo, no hay uniformidad. Entonces, se pierde cierta elegancia en el texto. El paralelismo le da un equilibrio, le da un balance, le da un ritmo, una cadencia a la redacción, y eso embellece el texto, le da mucho ornato. Vamos a ver otros ejemplos con paralelismo allí. Por ejemplo, si hablamos de los conflictos en el pueblo de Dios, por ejemplo, el primero dice, surgieron conflictos en Israel por la generación de discursos aberrantes. Surgen conflictos en la iglesia por la generación de discursos corrompidos. Surgirán conflictos en las denominaciones por la generación de discursos antagónicos. Entonces, si ustedes se fijan allí, aunque son textos destacados, sí llevan punto porque son oraciones completas. Pero entonces, vean cómo el primero surgieron, surgen, surgirán. Es decir, aunque se conjugan tiempos distintos, se conjuga de la misma manera con el verbo, y entonces surgen conflictos, surgen conflictos, surgen conflictos. La variación se da donde dice en Israel, en la iglesia, en las denominaciones, por la generación de discursos, por la generación de discursos, por la generación de discursos. Y cambia el concepto aberrantes, corrompidos, antagónicos. Pero entonces tenemos una forma, lógicamente la persona que hace un bosquejo paralelo a la hora de exponerlo, pues le va a ser más fácil memorizarlo, más fácil desarrollarlo, y a la gente le va a ser más fácil memorizarlo porque el paralelismo brinda esas ventajas. Vean ahora otro ejemplo de paralelismo. Allí está oraciones completas también. Si vamos a hablar de por qué no se ejerce la mentoría, si la investigación es sobre mentoría en algún documento, ¿por qué no se ejerce en niveles óptimos? Entonces, el primero dice, no se ejerce la mentoría en niveles óptimos por la falta de cultura de discipulado trascendente en el ministerio posicionado. Es un argumento de la persona que hizo esta investigación. El otro argumento, a la conclusión que llegó la persona que hizo investigación, dice, no se ejerce la mentoría en niveles óptimos por la falta de visión de parte de los líderes para posicionar a los que deben sucederlos. Y luego el tercero, no se ejerce la mentoría en niveles óptimos por el celo ministerial que caracterizó a los líderes que tienen miedo, que caracteriza a los líderes que tienen miedo a una sustitución precoz. Entonces la persona encontró en los datos, en las encuestas, en las entrevistas, la recolección de opiniones, entre sus variantes se encontró que no se ejerce la mentoría a niveles óptimos y dice, bueno, primero no hay una cultura de discipulado trascendente. Segundo, no hay una visión de sucesión. Y lo tercero, hay un miedo de que si los preparo, van a suceder más pronto y no me van a dejar terminar el tiempo que yo deseo. Entonces, pero al hacer la redacción uniforme, es casi una repetición en cada punto, pero sí se alcanzan a distinguir las ideas principales, los conceptos que se están destacando. Pero el paralelismo, la integración del paralelismo le da elegancia, le da cadencia, le da equilibrio y nos ayuda también en la métrica, el cuidado que vamos a tener para las oraciones que lleven no solamente la consistencia, pero también el ornato.
Ahora, vamos adelante para seguir el principio de integración del paralelismo y guardar la uniformidad del pensamiento en las ideas. Es necesario armonizar la estructura de las oraciones en los puntos principales y listados. Vamos a una anterior, por favor. Allí mero. Antes todavía, una antes. Allí. Vean cómo vamos a revisar las oraciones en los puntos principales y en los listados. Dice, si la oración principal inicia con un artículo, todas deben iniciar igual. Si la oración principal inicia con un verbo, hay que mantener la consistencia en las subsiguientes. Si la oración principal inicia con un sustantivo, de igual modo se hará en las demás para dar uniformidad a la estructura. En las clases de homilética se dice que se desarrolla una mente homilética a través del desarrollo del paralelismo en las estructuras. Y ahí que cuidar nada más cómo comencé mi primera oración. Comencé con un artículo, bueno, todas las demás deben comenzar con un artículo. No estamos hablando de ya la integración de los párrafos, porque en los párrafos sí hay que darle variación a la estructura, pero estamos hablando sobre todo de las ideas cabezales, las ideas principales o los textos que hemos destacado. Y mediante la aplicación del paralelismo se logran estructuras ordenadas, coherentes y elegantes. Vean adelante, por favor, y vamos a ver allí que se adquiere una mente pulida. Cuando uno ejerce la integración del paralelismo, se desarrolla lo que es una mente homilética, una mente pulida, selectiva y avesada en la expresión de ideas más claras y precisas. Y también se alcanza de manera más sencilla un desarrollo fluido y armonioso a la hora de la exposición. Entonces, cuando estamos exponiendo, predicando, conferenciando, exponiendo una tesis, va a ser muy difícil que perdamos el hilo de la presentación, porque un bosquejo bien elaborado con elementos capitales en paralelo, con textos destacados también, con paralelismo, va a ser bastante práctico, va a aportar mucha practicidad y sobre todo nos va a aportar eficiencia, tanto a la hora de presentar la redacción, de disertar. Y si nosotros tenemos un esquema bien trazado, con un trazo muy adecuado, lógicamente vamos a lograr estos tres elementos que vienen adelante, los beneficios del paralelismo, que es, número 1, facilita la memorización, número 2, aporta elegancia y número 3, mejora la exposición. Entonces, nosotros tenemos muchas ventajas con esto del paralelismo. Vamos a hacer unos ejercicios que ven ahí en textos fluidos y vamos a... Una antes, por favor. Allí. Vamos a ver y ahí ustedes traten de solucionar esto integrando el paralelismo. Por ejemplo, dice una redacción: el hecho de carecer de un programa sistemático de capacitación y ausencia de motivación para los prospectos al magisterio de la escuela dominical han llevado al estancamiento. Y luego vamos a ver la siguiente, dice, cuando se toma en cuenta el capacitar al personal docente, la superación constante y definición de objetivos de trabajo, se garantiza el éxito de la obra. El inciso C dice, estaremos en posibilidades de atender su petición cuando nos proporcione los datos completos, los documentos sean legalizados y al conseguir la autorización de su superior. Inciso D, el análisis bíblico-teológico en relación al lugar de la tradición en la liturgia dará claridad desde el contexto teológico del tipo C y aplicar en la liturgia actual en las iglesias de la región. Entonces, el primero, por ejemplo, dice, el hecho de carecer de un programa de capacitación y ausencia. Entonces, vamos a hablar de dos aspectos ahí. El primero es, dice que no hay un programa de capacitación y ahí lo pone como carecer. Y después dice que no hay motivación, entonces pone y ausencia de motivación. Entonces, ¿cómo pondríamos un paralelismo? En vez de poner carecer y ausencia, que no checan, podemos poner la carencia de un programa de capacitación y la ausencia de motivación, y ya de esa manera hacemos un texto que integra
paralelos también. Entonces podemos ponerlo de esa manera con esos sustantivos. Y luego, en el segundo punto dice, cuando se toma en cuenta el capacitar, en infinitivo, al personal docente, la superación constante y definición de objetivos de trabajo, se garantiza el éxito de la obra. Entonces allí superación y definición más o menos están en paralelo, pero capacitar no está en paralelo. Entonces dice ahí que necesitamos capacitar, necesitamos superación y necesitamos definición. Entonces allí solamente cambiaríamos capacitar por capacitación y vean cómo se escucharía. Cuando se toma en cuenta la capacitación al personal, la superación constante y la definición de objetivos, y ahora sí tenemos la capacitación, la superación y la definición. Es decir, aunque no están destacados y están en texto fluido en una oración completa y formal, también ahí se debe integrar el paralelismo para darle estética y que se vea que detrás del escrito está una mente bastante ordenada. Y entonces nosotros tenemos la capacitación, la superación y la definición. Ahora, también aquí es importante, vean cómo en esta parte dice el capacitar. Entonces, ahí cambiaríamos por la capacitación. La capacitación tiene artículo y luego al personal docente y después dice la superación constante y luego dice y definición. Ahí hay que incluirle el artículo porque el artículo la solo afecta a superación porque es individual, no puede afectar a dos conceptos. Entonces la superación constante y la definición. Si tiene artículo 1 y están separados así, se necesita también poner ahí el artículo a la definición. Entonces ya tendríamos la capacitación, la superación y la definición. En el inciso C dice, estaremos en posibilidades de atender su petición cuando nos proporcione los datos completos, los documentos sean legalizados y al conseguir la autorización de su superior. Entonces tenemos proporcione, documentos sean legalizados y al conseguir. Entonces ahí, por ejemplo, cuando nos proporcione los datos completos, legalice los documentos y consiga la autorización de su superior. Proporcione, legalice, consiga. Y ya de esa manera entonces nosotros estamos integrando el paralelismo, le da ornato, le da elegancia y una forma más clara, más lógica de desarrollar el texto. Y en el último, dice, el análisis bíblico-teológico en relación al lugar de la tradición en la liturgia dará claridad desde el contexto teológico del tipo C y aplicar. Entonces ahí dice que va a hacer dos cosas, dará claridad y aplicar. Entonces, ¿por qué no le ponemos dará claridad y aplicará? Y de esa manera entonces ya suena más lógico, más coherente y la oración está más con más orden, más ornato por la integración del paralelismo. Vamos a ver ahora unos ejemplos en textos destacados. Ahí está el paralelismo en textos destacados. Vamos a leerlo y ustedes vayan buscando. Hay diferentes soluciones. Yo estoy aquí nada más inventando unas, pero ustedes pueden, según el interés, el avezamiento que tengan, también la capacidad, la creatividad para redactar las ideas, pueden ahí mejorar esta redacción. Por ejemplo, dice, por lo antes expuesto, es necesario considerar los siguientes inconvenientes antes de tomar una decisión sobre la inauguración de una nueva aula para la escuela dominical. Entonces vean cómo dice el listado de los inconvenientes. Dice, la inestabilidad de los asistentes al nuevo grupo, la falta de motivación didáctica, de material didáctico, y la escasez de magisterio, el carecer de suficientes recursos audiovisuales, adolecer de prejuicios de los otros grupos, el abandono de los objetivos establecidos al inicio. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, la primera, la cuarta y la sexta empiezan con artículo, la, el y el. La inestabilidad, el carecer, el abandono. Y luego el segundo, por ejemplo, dice falta, escasez, y luego el tercero ya lo pone nada más en infinitivo,
adolecer, pero ya eso sin artículo. Entonces, una forma, la más sencilla, sería poner el artículo a las que no lo tienen. Por ejemplo, el primero sería la inestabilidad de los asistentes al nuevo grupo, como está. Pero la segunda sería la falta de material didáctico. La tercera, la escasez de magisterio. El cuarto sí tiene artículo, pero no es paralelo decir la inestabilidad, la falta, la escasez y luego decir el carecer. Aquí sería la carencia de recursos audiovisuales. Y luego, en vez de poner adolecer, la adolescencia de prejuicios. Y ya el abandono. Entonces ya tenemos la inestabilidad, la falta, la escasez, la carencia, la adolescencia y el abandono. Y entonces en ese sentido ya tenemos ahora sí en este texto destacado el paralelismo integrado. En una gasolinera, por acá por los ranchos nuestros, está las instrucciones para echar gasolina. Y así dice, número 1, antes por favor, estamos en el anterior, instrucciones para echar gasolina. Dice ahí, es el punto B, el ejemplo B. Dice, número 1, remover la pistola. Número 2, oprimir el botón. Número 3, eche el producto al carro. Y número 4, enganchar la pistola. Entonces, si ustedes se fijan, el 1, el 2 y el 4, todos comienzan con un verbo en infinitivo. El 3, el tercero, es el que ya no, ya le habla de usted a la persona y ya dice eche el producto. Entonces, si pusiéramos remover, oprimir, echar, enganchar. O también podría ser remueva, oprima, eche y enganche. Y de esa manera entonces, pues nosotros tendríamos el paralelismo. Ahora sí vamos a la siguiente. Por ejemplo, podemos ver este bosquejo, el índice, en una investigación. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el punto 1, los incisos que están allí, los que están separados por raya, dice la práctica de las tradiciones en la liturgia, la celebración de la tradición del bautismo en agua y la celebración de la tradición de la Santa Cena. Pero vean la segunda parte, dice las consecuencias del descuido de la práctica. El segundo dice la práctica de las tradiciones. El tercero dice la práctica de las tradiciones en las iglesias. Y luego dice enseñar y aplicación de los principios bíblicos. Enseñar sobre las tradiciones. Y luego la Santa Cena. Entonces ustedes se fijan, primero, segundo, tercero y sexto empiezan con artículo, las, la y la. Pero el tercero y el cuarto y el quinto comienzan con verbos en infinitivo. Enseñar, por ejemplo, el cuarto dice enseñar y aplicación. Entonces aquí en vez, si dijera las consecuencias, la práctica, aquí podríamos poner en vez de enseñar, la enseñanza. Y en el siguiente también la enseñanza. Y de esa manera nosotros logramos uniformidad, coherencia y la actividad. ¿Gracias a qué? Pues gracias a las aplicaciones del paralelismo. Entonces el paralelismo nos va a aportar bastantes ventajas. Y finalmente cerramos esta conferencia con las recomendaciones prácticas para la corrección, que son 2, que también hicimos alguna alusión a esto en la conferencia pasada. Pero estas son 2 técnicas que a lo largo ya de más de 30 años en el trabajo de la redacción y de la revisión, corrección y edición de textos nos han ayudado bastante, sobre todo para la identificación de los puntos o textos carentes del paralelismo y que también tienen inconsistencias. La primera es que antes de enviar el texto, ya cuando ya lo tenemos listo, ya que le hicimos las correcciones, le aplicamos el paralelismo, ya hicimos todo, según nosotros, muy bien. O sea, al final hay que darle una lectura al texto pausada, respetando puntos y comas, pero en voz alta, no solo con la mente. ¿Cuál es la idea allí? Pues que integramos más sentidos a la revisión. Cuando yo lo leo solo con los ojos y la mente, tengo el sentido de la vista integrado, pero cuando yo estoy pronunciándolo, tengo la vista en la revisión, tengo la pronunciación, tengo el habla en la revisión y tengo el oído también.
Y de esa manera, como hay más sentidos integrados en la lectura en voz alta, pues entonces nosotros podemos detectar muchos más elementos u oportunidades para mejorar. Y de la misma manera, cuando leemos la Biblia, de esa manera, pues es mucha más la riqueza que nos brindan los textos. La otra técnica es la lectura imaginada, porque de esa manera nosotros, cuando estamos imaginando los conceptos, poniéndole imágenes a las palabras o a las ideas, nosotros podemos construir redacciones con oraciones y pensamientos mucho más lógicos. Con estas disciplinas podemos detectar vicios en la expresión de ideas que no se notan con la simple lectura de vista. Así se convierten las palabras en imágenes mentales o referentes y se identifican falacias, pleonasmos, obviedades, anfibologías, oraciones incompletas y áreas de oportunidad donde nosotros podemos trabajar para mejorar nuestro escrito. Vamos a ver algunos ejercicios sencillos ahí que vienen a continuación y vamos a ponerle allí imaginación y leer en voz alta. Por ejemplo, dice: en un municipio de Monterrey, México, se lee este anuncio de tránsito y pone: precaución, zanja abierta. Entonces, pues si es una zanja, está abierta, ¿verdad? Si está cerrada, no es zanja, pero pues es una obviedad ahí, un pleonasmo. Pero, ¿cómo lo detectamos? Pues en la lectura en voz alta y también poniéndole imagen a esto, porque nos imaginamos una zanja, pues es una abertura y ya no necesita que diga abierta, podemos borrar. En otra parte dice: el anuncio se promueve, en un anuncio grande se promueve un artículo de limpieza, dice Turtle Wax o Turtle Wax, la cera para autos de más venta en el mundo. Entonces la pregunta ahí es: ¿qué es lo de más venta en el mundo? ¿Los carros o la cera? Porque ahí lo que se estaba anunciando es la cera y para decir que esa cera es la que más se vende en el mundo, pero al decir la cera para autos de más venta en el mundo, la palabra más venta en el mundo está más cerca de autos que de cera. Entonces, pues de esa manera se detecta una anfibología, una ambigüedad. Aquí en la tierra donde nosotros vivimos, en Palau, me causó bastante hilaridad porque abrieron una dulcería. Y pues lo que uno espera en una dulcería, pues es que anuncien y vendan dulces. Pero el anuncio decía así, o dice todavía, dice: Dulcería Palau, todo para elaboración del chorizo. Entonces el chorizo es un embutido de carne de cerdo, con especias, pues, para guisar, para freír, pero no tiene nada que ver con dulces. Pero entonces lo que querían anunciar es que también vendían ahí elementos para el chorizo, pero pues se fueron muy lejos y dejaron de anunciar lo que realmente debían anunciar, que es lo dulce. Y luego vean un anuncio ahí tomado de un lago, dice: prohibido hacer fuego y acampar en el fondo del lago. Lógicamente, este es un absurdo completamente. Nadie puede hacer fuego en el fondo del lago y menos va a poder acampar ahí una persona. Pero pues hay que poner imágenes, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos recursos para la corrección, que es la lectura en voz alta y el uso de la imaginación. Hablamos ahora de la confección de un dispositivo de redacción bien redactado, bien escrito, bien hecho, confeccionado de manera artesanal, bien organizado, con las palabras en su debido uso, planteadas en su debido orden, consecuencias establecidas en forma correcta, oraciones completas, párrafos bien elaborados, con paralelismo, y entonces se adquiere precisión y elegancia, y de esta manera se gana estética y contundencia a la hora de presentar un escrito. Todo aportará para la elevación del nivel y la pulimentación del estilo del autor. Desde luego que la práctica hará al maestro, y la persistencia generará el dominio de la técnica. Vendrá el oficio primero y luego el beneficio, porque a la larga los documentos evidenciarán el fruto del constante sangrado de la pluma. Así que buscamos precisión, elegancia, y eso lo vamos a lograr a través de la práctica constante. Quiero motivarlos a todos los alumnos,
los maestros de la Facultad de Teología, para que hagamos escritos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y que trascendamos, que lleguemos a más gente con mejores ideas y de una manera más efectiva y con un alcance mucho mayor a través de publicación de las investigaciones que nosotros hacemos cotidianamente. Felicito a los que ya están publicando y los animo para que sigan haciéndolo y sigan siendo de bendición al pueblo de Dios. Con todo nuestro corazón les compartimos estas clases, estas técnicas para la redacción y quedamos a sus órdenes. Orangi, muchas gracias por este apoyo técnico y quedamos aquí a la orden. Hermano Pepe, muchas gracias. Tenemos mucha información, pero vamos aquí también a poner al hermano Max, muy bien, y también vamos a colocar el hermano David, creo que se nos desconectó, muy bien. Pero es interesante también entender lo que explicó en esta noche. Había una pregunta que hicieron. Aquí la voy a colocar a ver si la encontramos acerca de los párrafos. Aquí está. ¿Cada párrafo debe ser de solo 5 líneas? No, en un escrito no. De hecho, lo recomendable es que en un documento tengamos párrafos cortos y párrafos medianos y alguna vez, cuando lo amerite, párrafos largos. Pero en la redacción no hay en la redacción formal no hay límite en las oraciones. De hecho, ahora estoy leyendo un libro de historia, varios libros de historia, y hay párrafos que abarcan hasta una página y media. Se me hace muy exagerada, pero la verdad es que sí vale la pena el contenido de los párrafos. Entonces, los párrafos no se miden por línea, se miden por la consistencia. Dependiendo de la consistencia de la idea y de que la idea sea completa y que las oraciones tengan la amplitud necesaria y suficiente. Nunca escribir de más, pero tampoco de menos. Entonces, la consistencia de la idea es la que va a definir la extensión del párrafo. Ok, entonces la coherencia, la cohesión en los textos, importante. Y, o sea, algo que nos queda muy en claro esta noche, me gusta mucho esa parte de cierre cuando dice usted, hermano, el fruto constante del sangrado de la pluma. O sea, de verdad que si estamos en este nivel, ¿cierto?, de la facultad, debemos también destacarnos por esos escritos que también el Señor nos permite producir para que la gente también comprenda y entienda mucho más a través de la letra, a través de la escritura, ¿cierto? Los mensajes propicios de parte de Dios también, no solamente en la predicación, sino en la construcción de textos puntuales, donde puede llegar a muchas personas lo que publicamos, lo que decimos. Estamos fortaleciendo el tema también de publicar ciertos escritos y de marcar el tema con revistas, magazines. Vamos en el nombre de Dios también a avanzar en eso. Y es que tenemos que desarrollar la disciplina de redactar continuamente. No sé si bien o mal, sino que lo hagamos y después ya nos pulimos. Y para eso también hay editores, pero yo produzco textos todos los días. Cada día produzco un texto. Puede ser un sermón, puede ser una idea. Estoy leyendo un libro y encuentro un dato, escribo el dato. Puede ser una simple oración, un párrafo. A veces escribo una tesis completa, una lección para un expositor o para una clase. Pero cuando ya se desarrolla el hábito, ya generas textos, ya sabes tú. Yo le llamo conectar el cerebro con la mano. Apenas me siento en la computadora y pongo las manos en el teclado y empiezan a fluir las ideas a través de los dedos porque hay una conexión. Pero la escritura te va a ayudar a llegar donde tú ni te imaginas. Yo tuve una experiencia en el 2022 en Puebla. Estaba con unos distribuidores de mis libros y estaban allí unas personas con ellos y entonces me preguntaron que si había sacado mi nuevo libro y se los traje, pero dije, voy a llevarles a los que están con ellos. Yo no sabía quiénes eran. Y entonces se lo regalé a la persona que estaba ahí, una persona muy alta, blanca, ojos azules. Yo no sabía de dónde era. Y entonces le regalé mi libro y entonces me dijo el que distribuye mis libros, me lo autografía y lo firmé.
Y entonces el otro hermano que estaba, y yo creo que por cortesía o algo, me dijo, pues ya de una vez pone también la firma al mío. Y le puse mi firma y él la vio. Y luego me dijo, ¿te apellidas Saucedo? Le dije, sí. Dijo, fíjate que yo leo un Saucedo. Compré sus libros en Logos y lo leo. Tengo todos los libros que tienen en Logos. Y le dije, soy yo. Y se me quedó viendo así como que, pues no le llené el ojo, así. Y entonces dijo, ¿eres tú Saucedo? Le dije, sí. Dijo, oye, yo leo todos tus libros. Y entonces, ¿qué libros más has sacado? Ya me preguntó. Y dijo, ¿tienes un stand? Y entonces dijo, voy a ir. Y sí, en la noche fue él con su compañero y compraron todos los libros que estaban ahí en el stand. Y luego ya se presentó conmigo y era el director de las sociedades bíblicas de España. Entonces, pues jamás yo me pude imaginar que mis libros estuvieran allá y pues que el director de las asambleas de Dios, de las sociedades bíblicas, leyera mis libros en aquel lugar, pero me he encontrado gente que lee mis libros. Un misionero de aquí de nosotros, Jafet García, me dijo que había estudiado mi libro de Romanos allá en la India o en Nepal, con la gente. Entonces, un libro te va a llevar donde tus pies nunca van a poder llevar, donde un avión, un carro nunca te va a poder llevar. Tus pensamientos escritos van a llegar y van a volar hasta lugares que tú no te imaginas. En la Biblia, lo que sabemos de la Biblia es lo que se escribió. Lo que no se escribió no sabemos nada. No sabemos qué hizo Bartolomé, ni Felipe, ni Natanael. Solo sabemos lo que hizo Pedro, lo que hizo Juan, porque escribieron o porque se escribió de ellos. Pero sabemos los pensamientos escritos trascienden los tiempos, trascienden los lenguajes, trascienden las barreras. Entonces hay que escribir, y la Facultad de Teología tiene aulas excelentes, catedráticos excelentes, formación excelente, y tiene alumnos con mucha capacidad. Yo lo he visto en sus monografías que calificamos, y muchas de ellas pueden convertirse en investigaciones, en textos, en clases, en libros, y adelante en el nombre del Señor. Sí se puede y se debe además. Muy bien, primero el oficio y luego el beneficio. Hay que sangrar la pluma para eso. Hermano Max, ¿qué opina al respecto? ¿Cómo vio esta conferencia? No, fantástico. Gracias, Pepe. Es una bendición y yo creo que estamos en un momento crítico y listos para producir mucho material. Todos los que han egresado de facultad y los que están actualmente en facultad, pues son un testimonio de cómo ellos quieren transformar sus comunidades, ¿no? A través del pensamiento por escrito. Y qué bueno que esta es una contribución enorme. De veras, no tengo palabras para expresar el gozo de esta claridad en la exposición, ¿verdad? Así que muchas gracias, de veras, y vamos a seguir en esto. Con la Vamos a seguir en esto. Sí, señor. Quiero mostrar esto. Este comentario dice, ¿será que la extensión de párrafos dependerá de la idea del tema que se esté desarrollando? Correcto, correcto. Totalmente. Excelente, Nereida Argüelles, muy bien. Muy bien, así es. Bueno, de verdad muy agradecidos, hermano Pepe, por esta conferencia. Nos sirve a todos. Quiero contarles que nos entraron en vivo 99 personas siguiendo la conferencia, 99 personas en vivo, luego les mandaré la foto, pero lo más importante es que esto va a continuar. Hay personas que pueden mirar el video a través de Facebook y pueden seguirlo replicando, o sea que esto va en aumento también, porque es valioso la exposición de hoy y es valiosa el contenido, el material, los ejemplos. Hermano Pepe, muchas gracias. Hermano Max, también gracias en representación del equipo administrativo de la facultad. De verdad que... Dígame, mi hermano. Voy a mencionar y invitar desde ya para la próxima reunión. La próxima reunión será el martes 12 de mayo, o sea, de aquí a 2 meses, y estaremos conversando sobre el tema de publicación de libros, precisamente. Estará nuestro hermano Pepe
y también nuestra hermana Oliva González, Wow, qué buena noticia. de nuestra hermana Sorangi. Ella Colombiana. vive en Bogotá. Entonces, nuestros hermanos Pepe y Oliva estarán instruyéndonos, aconsejándonos, ilustrándonos cómo publicar libros. Desde ya comencemos a invitar a otros y estamos en el trabajo de mejorar cómo comunicar estos conversatorios, estas conferencias, y también comuniquemos a otros fuera de la comunidad de facultad. El propósito de facultad al hacer estos eventos es bendecir al pueblo del Señor, y entre más cantidad de personas son alcanzadas, pues el pueblo del Señor es bendecido aún más, ¿no? Entonces, sin pena, puede compartir este link, este enlace con personas aún de otras denominaciones. Ese es el propósito, enriquecer al pueblo de Dios. Y se está creando un banco de videoclips de estas conferencias en YouTube, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito. Nuestra hermana Sorangi está trabajando en esto, así que damos gracias al Señor por eso. Como mencionaba temprano, habrá conferencias sobre planteamiento de iglesias, sobre cómo ministrar a estudiantes universitarios, sobre liderazgo en general, sobre teología en general, bueno, cualquier tema. Y gracias al Señor por eso. Amén. Qué bendición, qué bendición. Yo no me quiero retirar hasta que esta pregunta dice, la clase número 1 no la pude recibir en vivo, ¿dónde la encuentro? La he buscado aquí en el perfil de Facebook, pero no la encuentro. Entonces, está en YouTube, en la cuenta oficial de la facultad, pero la vamos a montar también en la página de Facebook para que puedan ver también la 1 y ver la 2. ¿Listo? Entonces, es cuestión de un tiempito corto para que la vean allí montada, pero en YouTube la pueden encontrar, ponen Facultad de Teología AD/AL y ahí van a encontrar la primera clase del hermano Pepe Saucedo con esto de palabras que construyen. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, muy interesante, muchos comentarios, lo vamos a leer después, pero de verdad agradecidos por este tiempo. Pastor Max, hermano Max, muchas gracias por también esa iniciativa. Agradecemos también al hermano David Hahn también por ese respaldo, nuestro rector, a nuestra decana también, la hermana Dana Bustos, también la bendecimos desde la distancia, y a todo el equipo administrativo, también a cada docente, cada maestro, cada representante, cada estudiante. El Señor les bendiga en gran manera. Y bueno, seguiremos alimentando esto que nos dejó el hermano Max, que vendrá para este año 2026. Hermano Pepe, muchas gracias, de verdad nos gozamos y cada día vamos a mejorar y va a haber evidencia de estas conferencias con nuestros escritos. Dios le bendiga. Gracias, con la ayuda de Dios, así va a ser. Amén. Bendiciones Un abrazo para todos, un abrazo. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones, ok, vamos cerrando. Para todos, feliz noche, Dios les bendiga. Denle en compartir a este link, pónganlo en sus redes sociales y así terminamos Palabras que Construyen, segunda parte. Bendiciones para todos.